Muy bien, estamos con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, profesor de la Universidad Católica, ex jefe de OMPE. ¿Cómo está, Fernando? ¿Bien? Bien, gracias, Renato, por la invitación. Bueno, en unas columnas recientes, si no en la misma que has publicado hoy en El Comercio, Comercio, en sí. El Comercio, hablas del peligro que está corriendo el futuro de OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, entidades cuyas cabezas, cuyas autoridades siempre fueron elegidas no por el Ejecutivo y no por el Congreso. Y hoy lo que se está estudiando en el Congreso es la posibilidad de que sea el Parlamento o el Ejecutivo el que las designe. ¿Qué peligros podría traer eso? Mira, muchos. En realidad, el diseño peruano, que puede distar de algunos otros de América Latina, es establecer que los miembros de los organismos electorales son ajenos en su designación del presidente y del legislativo. Desde 1931 que se crea el jurado, su elección ha sido, repito, exenta de la participación del Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, hubo 3 momentos de pequeñas variaciones que fueron el 36, el 50 y el 62. Pero, ¿qué coinciden estos años? Gobiernos militares. Dictaduras. Así es. Claro. Entonces modificaron esto para hacer participar congresos que ellos dominaban. Históricamente, ¿cuál era la entidad que elegía el presidente del jurado? No el presidente, sino en general, por ejemplo, como en la Constitución actual, provenían de diferentes instancias. Por ejemplo, ahora uno viene del Ministerio Público, otro del Poder Judicial, uno del Colegio de Abogados, otro de las universidades privadas, públicas. Su composición era plural en el sentido de su origen. Así ha sido hasta ahora. En el caso de OMPE y RENIEC... OMPE aparece en el 95. 95 bajo el amparo de la Constitución del 93. El origen es justamente el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, aparte de nombrar, ratificar, remover jueces y fiscales, lo es también en el caso de OMPE RENIEC. Resulta ser que el proyecto del Ejecutivo, que propone una nueva conformación, el origen de la conformación de los miembros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, señalaba el presidente de la República que debe ser conformado por una comisión. Pero en realidad son 2 artículos de la Constitución. ¿Qué ha pasado? En la Comisión de Constitución han ampliado de 2 a 6 artículos modificar la Constitución en razón de esto, pero se han ido a otro tema, que en el caso de OMPE y RENIEC será el Congreso de la República, a través de una terna presentada por el Ejecutivo, quien elija OMPE y RENIEC. Es decir, los que le dan origen al mandato son los partidos que compiten en los procesos electorales. Claro, es un enorme despropósito, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además han agregado en otro artículo que los titulares de OMPE y RENIEC son parte también de aquel conjunto de autoridades que pueden ser sujetas de antejuicio político. Tú te imaginas, en este momento, imagínate en pleno proceso electoral, se inicia un proceso de acusación constitucional al jefe de OMPE en medio del proceso electoral. Entonces, repito, no solamente quienes le dan origen al mandato, le darían origen al mandato, sino estarían sujetos a procesos de parte de esos mismos partidos. Ahora, ¿y sería el Congreso quien elige a sugerencia del Ejecutivo? Una terna del Ejecutivo, pero eso no quiere decir que lo elija. Puede mandar 3 y lo baloteas, pero además podría existir lo siguiente: y si el presidente tiene mayoría absoluta en el Congreso, claro, termina ejerciendo un control evidente en la OMPE y en el jurado. Por ejemplo, en los 90 pasó eso, ¿no? Tenía mayoría en el Congreso. Imagínate el Alberto Fujimori proponiendo una terna de 3, o cualquiera de ellos, o un favorito, y un Congreso que tenía mayoría también, lo aprobaba, siendo entonces titular del organismo electoral que organiza las elecciones, y en el caso de RENIEC, que tiene la base de datos en general que produce el padrón electoral. Ahora, en los 90 no lo eligió el gobierno en el Congreso, pero eran personajes vinculados de alguna manera al régimen de entonces, ¿no? Entre el 95, o serviles. Entre el 95 y 2000 estuvo el señor José Portillo Campbell de Papelito Manda. Así es, y quien estaba a cargo de manera efectiva y tenía un gran poder, el señor José Cavazza Roncala, hoy muy conocido, digamos, ya de manera pública, pero que se conocía
de sus andanzas en esa época, a tal punto que cuando yo asumo la jefatura de OMPE en diciembre del año 2000, tuve la grata satisfacción de firmar la resolución de su cese como de toda la gente involucrada, y por lo tanto desde diciembre del año 2000 hasta el año pasado, 2017, es decir, 17 años, la OMPE ha sido una institución que ha estado, había limpiado y mantenido un personal técnico profesional destacado que produjo elecciones limpias, democráticas e incuestionables, incluido la del 2016. Hablemos un instante de Cavazza, este personaje que fue sindicado como operador de Montesinos en OMPE en su momento y que fue contratado por el partido de Pedro Pablo Kuczynski para capacitar a los personeros en la campaña del 2016. Sí. ¿Te parece verosímil la versión de que ni Kuczynski ni Mercedes Arauz, entonces, digamos, las máximas autoridades dentro del partido, tenían conocimiento de quién era este señor? Mira, ha salido un comunicado, ¿no? Tratando de delegar responsabilidades, pero, a ver, es una campaña, es un personaje con un historial pernicioso. Un prontuario. Un prontuario, eso. Un prontuario. Ahora, sin embargo, sin eximir de responsabilidad, yo te digo, había gente incluso en la propia OMPE que no sabía ahora ya es muy conocido, pero antes de esto ni siquiera conocían a este señor, porque la gran ventaja que tenía es que nunca fue un personaje público. Fue un gran operador y que nos hemos recién enterado de su capacidad de poder haber, después de salir de la cárcel, que debe haber sido a inicio de este siglo, comenzar a tejer una red incluso mucho más extendida en democracia, que incluía además este poder sobre la base de jueces, fiscales, Consejo Nacional de la Magistratura, e incluso el intento de captura nuevamente de la OMPE en la administración anterior, o sea, que felizmente en la actual se ha sacado a todos esos funcionarios y autoridades importantes de la institución, y por lo menos el nuevo jefe de OMPE, o por lo menos el que tiene la encargatura, ha estado tomando decisiones en un buen sentido. Pero regresando a tu pregunta, que no la quiero... Sí, que un personaje de esa naturaleza ahí estaba en el riñón del pepecaucismo. Pero ¿sabes qué? Me parece grave, por un lado, pero ya sabíamos, y José Cavazza no va a hablar, porque ha hablado solamente lo que ha querido. Él ha estado asesorando partidos y candidatos a lo largo de este tiempo. Ningún partido ha tenido ningún empacho en relacionarse con este señor. Ahora bien, porque acá viene el otro tema, que es si lo contrató, ergo casi hay elecciones fraudulentas en el año 2016. Y aquí hay que tener una gran diferencia, porque la responsabilidad de Peronos por el Cambio es una, y la otra es saltar a decir de que hubo fraude en el año 2016. En primer lugar, una cosa es el señor Cavazza en la década del 90, controlando la institución, relación con Montesinos y un gobierno que lo cobijaba. Claro, no es el mismo Cavazza del 2016, evidentemente. Pero en un sentido, puede ser peor. Pero a lo que voy es que una cosa es fuera de OMPE, 2016, y que le puede haber vendido, como a muchos estoy seguro, la idea de, como yo soy un gran operador, puedo hasta hacerlo ganar, por ejemplo, ¿no? Es una gran mentira, porque además habría que demostrar que tuvo ya gente, digamos, en los niveles altos, que además involucrara a una serie de personas dispuestos a, por ejemplo, manipular las elecciones. Además, esos crímenes perfectos no son con un montón de personas, sin menos haber incurrido, digamos, en esta posibilidad de manipular las elecciones. Fernando, pasando a otro tema, aunque no del todo, estamos por celebrar unas elecciones municipales, regionales, hay funcionarios efectivamente encargados de estas entidades, pero no deja de ser un síntoma de estos tiempos que vayamos a ir a las urnas con las principales entidades electorales sin cabeza. Sí, este es un serio problema. Es un mensaje muy... Sí, es terrible lo que ha ocurrido a partir de estos operadores en contubernio con jueces, fiscales y sobre todo consejeros. Pues el Consejo Nacional de Magistratura nombraba jefe OMPE. Después nos hemos enterado de la forma como lo ha nombrado. Y el señor Castillo permitió, o no sabemos si estuvo coaligado, con gente como Cavazza, que indirectamente colocó funcionarios. Esto obviamente lleva pues no solamente a sospechas, sino hay una inseguridad.
felizmente que gracias a la denuncia de los medios de comunicación en reportajes que esto salió a flote. Se está corriendo contra el tiempo, hay gente que está haciendo muchos esfuerzos, pero incluso más allá, Renato, del esfuerzo que puede hacer la OMP, incluso el Jurado Nacional de Elecciones, imagínate que no estén en ningún caso cuestionados, acá ya hay un problema mayor. Estamos viendo de manera ya cada vez más expandida, digamos, gente que como candidatos lo único que quieren es llegar a ser autoridades municipales o gobernadores, como si esto fuera realmente un tesoro. Probablemente detrás de un blindaje judicial, más que de sus ganas de mejorar la ciudad, o ambos. No, a mejorar la ciudad en la mayoría de los casos no. Yo no recuerdo un abanico de propuestas sinceramente tan pobres como las de esta campaña. Sí, mira, además, si tú te das cuenta, ¿a qué partidos pertenecen los que están, digamos, arriba en las elecciones? Partidos que son franquicia, partidos personalistas o cascarones, pero además se ha extendido de tal manera este cambio entre partidos y candidatos que hoy por hoy incluso el término transfugismo ya está entrando en desuso, porque la fluidez que van entre candidatos y partidos es tan grande, incluso los televidentes podrán ver en su propio distrito, podrán conocer alguno que otro candidato y ver que la relación con el partido que lo soporta le llama la atención. Ahora, más allá de lo débiles que son estas agrupaciones, y aquí ya le hago la pregunta al politólogo, al analista político, ¿cuál es tu explicación para que el señor Rayardo, que consignó más de 200 páginas falsas o copiadas o plagiadas en su plan de gobierno, el señor Belmont, que el abanderado de la xenofobia en las últimas semanas, y que el señor Urresti, que tiene un proceso por violación de derechos humanos todavía en camino, sean los que están arriba en las encuestas? Es que no hemos entendido nada. Se supone que veníamos de una ola de audios que nos debían tener a todos reflexionando sobre temas morales, éticos, y de pronto las encuestas dicen, bueno, por lo menos en Lima nadie aprendió nada. Hay dos dinámicas. Uno, el deterioro efectivamente de la calidad de los candidatos, partido franquicia, más algo que no se puede eximir de responsabilidad de la propia ciudadanía. La ciudadanía, la opinión pública dice, no me interesan los asuntos públicos porque está asqueada por lo que fuera, se retira, y entonces al no estar, digamos, intentando informarse, etcétera, esto que para nosotros es interés, digamos, cercano, para mucha gente no lo es. Y entonces tú ves que incluso Rayardo, que va primero, hay un tercio de la ciudadanía que no lo conoce. Entonces, ¿por quién está la gente inclinándose? Por los conocidos, claro, por los populares, por los que estuvieron mucho más visibles en un tiempo. Incluso los que son alcaldes y los que tienen de alguna manera más experiencia, en algunos casos hasta mejores programas dentro, comparativamente, tienen 1%, 2%. No los conocen en algunos casos 2/3 partes. ¿Qué te dice el instinto? ¿Se moverá la foto de aquí a 20 y pico de días o no? Va a depender del interés de la gente. Si es que coincide también con una cobertura que los medios tratan de abrir, puede haber algún movimiento. De lo contrario, esto no se va a mover y podremos tener un alcalde de Lima con un porcentaje bajo dentro de lo que es histórico. Ahora estamos hablando de 15, 16%. Si ya eso lo arreglas eliminando los nulos y blancos, podemos tener un alcalde de 20, 25%, y que no va a ayudar, por ejemplo, los debates, por una sencilla razón, son tantos. Claro, ahí no hay metodología posible que haga didáctico ese debate con 23 candidatos. Curiosamente, lo que a nosotros siempre se ha celebrado, que lo haga el Jurado Nacional de Elecciones, pero al hacerlo tiene que invitar a todos, y son 20. En otros países, incluso acá en el Perú, antes lo celebraban los medios de comunicación que son privados, y ellos podían decidir, invitaban a 2, 3, 4, claro, los principales, pero con 20 eso va a ser más largo que la Teletón. Lo peor. Y además se convierte más en un continuo de exposiciones y no ayuda mucho, ¿no? Porque Fernando, son temas específicos. Lo tenemos que dejar aquí por cuestiones de tiempo. ¿Cómo no? Te invito a que vengas otra vez para hablar de Alianza, para hablar de esto que ocurrió en Matute hace poco. Y de la U también. Y de la U también, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, hacemos una pausa y regresamos con Marisa Minetti para hablar de Utopía, la película que se estrena dentro de muy poco en los cines locales.